Que el Señor sea el que nos dirija y que su Santo Espíritu nos acompañe en la exposición de su palabra y que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. El apóstol Pablo fue el apóstol que se centralizó en el tema de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo resplandece del Génesis al Apocalipsis, un hilo de oro, va hilando las palabras de los profetas, de los patriarcas, de los apóstoles, y en el Apocalipsis y en el Génesis, desde el alfa hasta el omega, desde el principio hasta el fin, el tema central de la Biblia es este: Cristo, justicia nuestra, o Jehová, justicia nuestra, o la justicia de Cristo. Pero el hombre que más se centró en este tema fue el apóstol Pablo, porque para él fue una experiencia profunda, impactante, que transformó su vida y lo rescató de las cadenas del legalismo judío, ahora al servicio del Evangelio de Jesucristo, a la entrega completa al Señor. En Romanos 8, 29 y 30 expresó las palabras que fueron leídas al principio: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí el apóstol Pablo presenta que la obra de la salvación implica un proceso que pasa por diversas fases y que fue trazado desde la eternidad pasada, cuando Dios predestinó a los hombres y mujeres para ser salvos. Y empezamos entonces con el primer paso, la predestinación. Un hombre fiel, un hombre que trajo la luz a muchas almas, Juan Calvino, tuvo una confusión en este asunto de la predestinación. Ya llegó a la conclusión de que Dios había predestinado a ciertos hombres y mujeres para ser salvos y predestinó a otros hombres y mujeres para estar entre los perdidos. Entonces Calvino creía que algunos seres humanos, aún desde que nacían, estaban destinados a perderse y otros estaban destinados a salvarse. Pero veamos cuál es la predestinación que aparece en la palabra del Señor. El mismo apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, expresa con claridad cuál es la predestinación bíblica. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No hay en la Biblia predestinación para condenación. Ningún hombre o mujer que haya nacido en este planeta fue predestinado para perderse. El Salvador, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, dice que los cabritos que estén a su izquierda serán lanzados al lago de fuego y azufre, preparado para el diablo y sus ángeles. La condenación fue programada específicamente después de la rebelión de Satanás para él y sus demonios. El fuego que el Señor castigará y aniquilará a los perdidos no fue preparado para ellos. Fue preparado, dice allí, para Satanás y sus demonios. No es el plan de Dios que el ser humano se pierda. Dios creó a la especie humana para reemplazar a los ángeles que se rebelaron. Ese es el elevado destino que tiene toda persona que nace en este mundo. Cuando un bebé, un niño o una niña está en los brazos de su padre o de su madre, está aquí porque el Señor trazó que ese niño o esa niña ocupase el lugar de un ángel, que antes era fiel a Dios, pero que se apartó del Señor y por lo tanto tuvieron que ser expulsados del cielo. El elevado destino del hombre, de la mujer, del ser humano, es reemplazar a los ángeles que cayeron y estar en la inmediata presencia de Dios. Pero ese destino elevado no fue trazado para un grupo exclusivo, para un linaje, una nación o un pueblo. Es el destino con el cual el Señor trazó para todo ser humano. Es la predestinación, la única y exclusiva que hay en la Biblia. Predestinación para salvación. Entonces Dios, en su infinita misericordia, predestinó a la especie humana para estar en su reino, para morar en su presencia y para disfrutar de la paz, la dicha y de la bienaventurada felicidad de los hijos de Dios. Pero lamentablemente el pecado produjo una periódica frustración de este plan. Pero el Señor había trazado anticipadamente el remedio. El plan de salvación no fue una reflexión ulterior en los planes del cielo. Dios no programó el pecado, pero sí hizo una previsión, un remedio para el pecado. La justicia de Cristo sería presentada en lugar del hombre, y su muerte sería vicaria en favor de la especie humana.
De esa manera el propósito original con la creación del hombre debería cumplirse. Entonces, desde la eternidad pasada, la justicia de Cristo estaba programada para ofrecerse a la especie humana. En esperanza se manifestaba al pueblo de Israel, en los símbolos de sacrificios, en todas las obras del santuario. Esta verdad estaba engastada y presentada de la manera más maravillosa, más sublime y más elevada, con símbolos, figuras y palabras directas a través de los profetas y siervos de Dios. El Señor presentaba esta bienaventurada esperanza a los hombres, esta oportunidad para remediar su situación y reconciliarse con el cielo. Esta predestinación también nos incluye a nosotros. Aunque no existíamos cuando ese plan se trazó y cuando se consumó en la cruz del Calvario con la muerte del Señor Jesús, en los designios de Dios ya habíamos sido tenidos en cuenta. El Señor en su plan y en su programa nos tuvo en cuenta a nosotros. Nos predestinó también como a los demás seres humanos para ser salvos, y como a todos nos extendió ese llamado. El segundo aspecto que menciona Pablo allí es el llamado. A los que predestinó, a estos también llamó. ¿Quiénes son llamados? Y esto reitera para quién es la invitación. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, encontramos ese llamado cuando dice en el verso 7: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Si oyereis hoy su voz, esa voz enternecedora que suplica, que ruega, que exhorta, que invita, que apela a la conciencia, que en algunos momentos de la vida nos hace sentir que no nos encontramos en la condición adecuada, que no estamos en la condición correcta, que nos hayamos alejado del Señor, que en la condición en la que estamos no estamos bien, que en ese instante, si muriésemos, moriríamos perdidos, que lo que estamos haciendo no está bien y que las actitudes que hemos asumido son incorrectas, que no estamos haciendo lo correcto y que estamos haciendo lo malo. Esa voz no se limita a ninguna nación o pueblo. Es la voz del Espíritu de Dios que apela y lucha con todo ser humano, que nos hizo esa invitación a nosotros, que en un momento determinado nos hizo sentir nuestra condición y nuestra profunda necesidad, y apelando a nuestras convicciones nos hizo el llamado para venir a los pies del Salvador. ¿De dónde emana ese llamado? La página 147 del Deseado de toda la gente dice que la luz que emana del Calvario, ese amor infinito, nos atrae. La atracción o el llamado es el resultado de la comprensión del amor divino. Por eso en 1 Corintios 1:30 dice que el Salvador es conocimiento. Antes de ser justificación es conocimiento. El conocimiento del amor divino expresado en la vida y en la muerte del Señor Jesús es el argumento más poderoso para atraer al mortal, al hombre, al pecador, a la mujer, al anciano o al niño a los pies de la cruz, para atraer al hombre y la mujer a la reconciliación con Dios. Ese llamado se extiende a todos y desde hace mucho tiempo el Señor nos lo está haciendo. Algunos lo hemos sentido hace años, algunos otros lo han sentido solo hace meses, algunos tan solo semanas y algunos tal vez solo en días, pero a todos se nos está haciendo ese llamado. A todos se nos predestinó para ser salvos y a todos se nos hace el llamado para aceptar esa bendita predestinación de ser reconocidos como hijos de Dios, de vivir para Él ahora y morar para siempre en su infinita presencia. Dios nos ayude para no estar entre aquellos mortales que resisten ese llamado, entre aquellos seres humanos que no aceptan esa misericordiosa invitación. Los perdidos no tendrán argumentos para señalar la causa de su condenación. Las excusas que se presentan hoy de un familiar, un hermano, un padre, una madre, un esposo o una esposa, un pastor, una denominación, un trabajo o una circunstancia no se presentarán allí. Todos comprenderán que eligieron perderse, que tuvieron la oportunidad y el privilegio de aceptar el llamado de Dios para seguir el camino de la predestinación para vida eterna, pero que escogieron otro camino, que escogieron ir contra Dios, contra su voluntad, rebelarse contra el gobierno del cielo y permanecer en la condición caída de la especie humana. Ojalá no estemos en ese numeroso grupo. Ojalá estemos entre aquellos que abrazan ese llamado, que lo aceptan en lo más profundo de su alma y responden a Él y permiten ser atraídos a los pies del Salvador para hallar en Él perdón, la paz y la esperanza de la vida eterna. Pablo dice entonces que aquellos que el Señor predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó. Y aquí se introduce un término
muy interesante y maravilloso. A aquellos que llamó, a estos también justificó. La justificación. ¿Qué es la justificación? Multitudes de denominaciones, iglesias, grupos y teólogos tardan mucho tiempo en explicar esta verdad, que es sencilla, fácil de comprender y que requiere más que teoría una experiencia. En la carta a los Romanos, en el capítulo 5, el versículo 1, el apóstol Pablo explica cómo se puede recibir esta justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se nos aclara que esa justificación se alcanza por la fe. La misericordia de Dios no se logra con largas peregrinaciones, con azotarse las espaldas, con entrar de rodillas a un templo, o con la obediencia a ciertos parámetros establecidos por los hombres. Es un regalo de Dios, que se recibe exclusivamente por la fe, que el hombre no puede fabricar y no puede producir. A esto apuntaba el Salvador en el Sermón del Monte cuando dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La inspiración dice que los pobres en espíritu son los que comprenden que por sí mismos no pueden salvarse y que entienden que por sí mismos no pueden hacer nada bueno. Son aquellos que entienden su condición perdida, degradada, su condición pecaminosa, que entienden que se hallan en el foso del abismo del pecado, cuyas inclinaciones, deseos y herencia los inducen a desobedecer a Dios, cuyos apetitos e inclinaciones los arrastran a la rebelión, a la iniquidad, a la desobediencia y al pecado. Aquellos que muchas veces han tratado de cambiar por sí mismos, han tratado de abandonar malas prácticas, malos hábitos, temperamentos degradados, defectos de carácter, pero que han luchado solos, que han creído en creencias espiritistas que dicen: en ti está el poder, en ti está la fuerza. Han creído que desarrollando lo bueno que hay dentro de sí pueden ponerse en armonía con Dios, pero la totalidad o la mayoría han comprendido que no es posible, que en el hombre no hay poder que lo ponga en armonía con el cielo, que dentro de nosotros no hay nada que nos acredite delante de Dios y nos lleve a ponernos en paz con Él, que la reconciliación proviene del cielo, que lo que nos atrae en la armonía con Dios ha sido provisto por Él mismo y que ese don es un regalo, una bendición sublime, que Él por su infinita misericordia ha trazado para la especie humana y que podemos recibirlo exclusivamente por la fe. La inspiración lo define de una manera muy hermosa y con palabras muy sencillas. Cuando el pecador arrepentido, contrito delante de Dios, discierne la expiación de Cristo en su favor y acepta esa expiación como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. ¿Qué es justificación por la fe? Otro pasaje aquí mismo dice: justificación y perdón son una y la misma cosa. ¿Qué es la justificación? Es el perdón pleno y completo de todos los pecados. Ocurre cuando el corazón, conmovido por la obra del Espíritu Santo, es despertado, comprende su rebelión y su iniquidad, comprende que sus pecados lo han separado de Dios y que no tiene ningún atributo, mérito o dignidad para presentar delante del cielo, para recibir o merecer el favor de Dios. Entonces ahora, reconociendo esa situación, cae rendido a los pies del Señor, confiando única y exclusivamente en el sacrificio redentor del Salvador. Esto es justificación por la fe. Hay un museo en Europa muy interesante, donde hay muchas pinturas, cuadros y esculturas hermosas. El guía turístico lleva en los diversos lugares a la persona, al visitante, al turista, y al final le introduce en un cuarto, donde hay una losa azul, una pared unicolor, y el turista se chasquea de entrada, no ve nada hermoso allí y se va a retirar. El guía turístico lo detiene, dice: un momento, inclínate un poco. Y cuando la persona se inclina, empieza a ver un panorama, un paisaje arriba. Le dice: inclínate más y más y más, hasta que la persona termina postrada en el suelo. Cuando está postrada, ahora sí le dice: levanta la cabeza. Y cuando levanta la cabeza, ve el cuadro más hermoso, más sublime de la historia: el Salvador muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero ese cuadro solo se ve cuando se está postrado. Por eso Testimonio para Ministros 4:56 dice
que la justificación por la fe es la obra de Dios que abate al polvo la gloria del hombre para hacer por él lo que él no puede hacer por sí mismo. Solo cuando el hombre se humilla y reconoce su indignidad, comprende y acepta que es miserable, pobre, ciego, desventurado y desnudo, y ahora humillado a los pies del Señor dice: Señor, nada traigo a ti, solo tu poder, tus méritos, tu benignidad me trae. En ese momento es justificado, es perdonado. Pero ¿ocurre algo en el hombre en ese instante? ¿Ocurre algo en su vida? Muchos señalan que la justificación es solo un acto legal, por el cual un pecador es reconocido como justo, y ahí termina todo. Pero eso no es así. Es algo más maravilloso que eso. Es algo mucho más importante y trascendental. Tenemos la experiencia de David, el hombre que fue llamado hombre según el corazón de Dios. En el momento de tranquilidad, de solaz y de ociosidad, fue llevado a la caída más triste de su vida, el caso de Betsabé. Pasó un tiempo y entonces ahora Dios envió un profeta, Natán, que de la manera más hermosa, con una parábola muy, muy preciosa, presentó el caso terrible de David y lo llevó a sentenciarse cuando le dijo: ¿qué ha de hacerse en este caso? Y David dijo: muera el tal hombre y pague con 4 tantos la cordera. Cuando Natán entonces lo miró fijamente y le dijo: tú eres ese hombre, la conciencia de David se conmovió hasta lo sumo. Tan profundo fue su arrepentimiento que escribió el Salmo 51 con las palabras que empiezan diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Entonces allí solo se resume en 2 de Samuel 12:13 estas palabras: pequé contra Jehová. Pero no fue eso lo único que dijo David. Fue el Salmo 51, un arrepentimiento sincero que el ser humano no puede fabricar, que no podemos producir, que viene de lo alto así como viene el perdón, que es una obra del Espíritu Santo en la conciencia del hombre, pero que es indispensable que eso se experimente antes de la justificación, antes del perdón. El hombre o la mujer que no experimenta ese arrepentimiento profundo y genuino, que lleva a aborrecerse a sí mismo, a sentir que se merece la muerte, pero a confiar por la fe en la misericordia infinita de Dios, no ha sido justificado. Entonces David reconoció genuinamente que había pecado contra Dios. Y ahora el profeta le dice a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ese remitir es sinónimo de transferir o de pasar a otro su pecado. David tal vez no entendió a profundidad las palabras de Natán. Su pecado fue pasado a otro. Eso se refiere a remitir su pecado. Es decir, otra persona iba a pagar lo que él merecía. Y esto implica la justificación. El pecado del hombre es puesto sobre el Salvador y la justicia de Cristo es puesta sobre el pecador. ¿Qué es la justicia de Cristo? Veamos lo que requiere la ley para entender qué es la justicia de Cristo. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, en el versículo 29, el Señor inspiró a Moisés para expresar el deseo divino hacia el ser humano. Dice allí: ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Noten el deseo de Dios de que esto sea una realidad. ¿Quién diera? Ojalá. ¿Quién pudiera? ¿Quién quisiera? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Quién diese que tuviesen tal corazón, que guardasen todos los días todos mis mandamientos? Todos los días. Esto es una justicia perpetua. Todos mis mandamientos. Esto es una justicia perfecta. La ley requiere esas dos cosas: una justicia perpetua y perfecta. Esos dos aspectos lo requiere la ley divina. ¿Podemos como humanos ofrecer eso? Podemos tal vez ser muy fieles un día, ¿verdad? Un día de fidelidad. Hoy no me enojé con nadie, comí como el Señor manda, tuve una comunión especial con el Señor, hice obra misionera, no tuve ningún mal pensamiento. Un día tal vez vivamos así, ¿verdad? ¿Sí o no? Tal vez hayamos experimentado eso, pero la ley requiere eso todos los días.
al otro día el asunto cambia, ¿verdad? Al otro día, la primera persona que recibe el problema es la que duerme al lado. Buenos días. ¿Y qué tiene de buenos? Y ya la cosa empieza a dañarse. Entonces no es obediencia que todos los días. Y ahora, todos los mandamientos. Obedecemos ciertas cosas que nos agradan, que vemos que son de Dios y las cuales hemos recibido en el corazón, pero hay otras a las que no nos adaptamos mucho. Esa justicia intermitente e imperfecta no sirve para el cielo. Dios requiere una justicia perfecta y perpetua. Y el único que ha vivido eso plenamente es el Salvador, deseado de todas las gentes. Página 710 dice: la ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto. Y esto no lo tenía el hombre para darlo. ¿Qué pasa con el hombre en cuanto a esta justicia? El hombre no la tiene para darla. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlos. ¿Qué hizo el Salvador? Como hombre vivió una vida santa y desarrolló, ¿qué más? Un carácter perfecto. Esa es la justicia de Cristo. Su vida santa y su carácter perfecto. Cuando el pecador contrito y humillado, él reconoce que merece la condenación y a los pies del Salvador suplica el perdón de sus pecados, ese arrepentimiento inspirado por el Espíritu Santo es aceptado. Esa confesión es aceptada. Y entonces la vida de Cristo, esa vida de perfecta obediencia de 33 años, esa vida de un carácter inmaculado de 33 años, se coloca a nuestro favor y nos cubre. Y Dios ahora no ve al hombre o la mujer de 30, 35, 20, 40 o 50 años de pecado, sino ve a su Hijo. Porque la justicia de Cristo, la vida inmaculada del Salvador, cubre a esa persona. Pero no solo ocurre esto. Sobre el pecador no solo se coloca la justicia del Salvador. El perdón de Dios es mucho más profundo que eso. Y no abarca solo un acto legal. Así lo dice el libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 97. Pero el perdón tiene un significado más abarcante del que muchos suponen. Cuando Dios promete que será amplio en perdonar, añade como si el alcance de esa promesa fuera más de lo que pudiésemos entender. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. ¿Qué no es el perdón de Dios? Solo un acto judicial. Es también, no es solo el perdón del pecado, o no es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado. ¿Qué ocurre cuando la persona es justificada? No solo es perdonada, no solo sus pecados son perdonados, sino que es redimido del pecado. No solo es declarado justo, sino que también es hecho justo. ¿Entendido? El pecador, cuando acepta la justicia de Cristo genuinamente, cuando es justificado por la fe, no solo es declarado justo en el cielo, no solo el Padre lo ve cubierto de la justicia de Cristo, sino que es transformado en justo. Y por eso la justificación genuina incluye el nuevo nacimiento. Cuando una persona es justificada por la fe genuinamente, nace de nuevo. La página 147 del Deseado de todas las gentes presenta esa secuencia. Si no resistimos su amor nos atrae arrepentidos a los pies de la cruz. Allí entonces confesamos los pecados y el Espíritu de Dios produce una nueva vida en el alma. Entonces el pecador experimenta algo maravilloso, lo que experimentó el paralítico cuando se confiesan los pecados genuinamente. Cuando el alma acepta a Cristo como su única esperanza de redención y salvación. Ese es el mensaje de la justicia de Cristo. Esa es la fe de Jesús de Apocalipsis 14:12. La confianza en el perdón pleno, amplio y completo de todos sus pecados. Acepta entonces la justicia de Cristo. Declara a Jesús como su justicia. Y dice: Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia mía. En ese momento su naturaleza es transformada. Ocurre un milagro maravilloso. Nace de nuevo. Ocurre el nuevo nacimiento.
ocurre lo que vivió ese paralítico. Entonces aquel hombre dice que cuando obtuvo el perdón de sus pecados, Jesús le dijo al paralítico: confía, tus pecados te son perdonados. La inspiración dice que la carga de la desesperación fue quitada de su alma. La paz del perdón inundó su espíritu y se reflejó en su rostro. En ese momento los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan al odio, a la ira, a la contienda. La alegría reemplaza la tristeza. Nadie ve cuando la mano divina quita la carga del pecado del corazón, o cuando la luz de los atrios de Dios inundan el alma. Todo ocurre cuando por la fe el alma se entrega en manos del Salvador. Entonces se produce una nueva criatura. Eso es verdadera justificación por la fe. Una experiencia, una vivencia que transforma la naturaleza del hombre, que transforma al ser humano de hijo de Satanás en hijo de Dios, de un rebelde a la verdad a un hijo de Dios sujeto a los principios del cielo. Y entonces empieza un proceso maravilloso de sumisión, de obediencia y de entrega completa al servicio del Señor. Leí un pensamiento muy lindo aquí en la pluma inspirada. Noten lo que dice: el pecador no puede depender de sus propias buenas obras como medio de justificación. Debe llegar hasta el punto donde renuncia a todos sus pecados y acepta un grado tras otro de luz a medida que brillen sobre su sendero. Por la fe sencillamente echa mano de la provisión amplia y gratuita hecha por la sangre de Cristo. Cree en las promesas de Dios, las cuales mediante Cristo son hechas para él santificación, justificación y redención. Y si sigue a Jesús, caminará humildemente en la luz, regocijándose en esta y difundiéndola a otros. Ya justificado por la fe, marcha gozoso en su obediencia durante toda su vida. ¿Cuál es el resultado cuando es justificado por la fe? Vuelvo a leer este pasaje hermoso. Ya justificado por la fe, marcha gozoso en su obediencia durante toda su vida. ¿Cómo vive el verdadero cristiano justificado en Cristo? Una vida gozosa. Los sacrificios se convierten en un placer. Los deberes se realizan con gozo. No podemos ir para el cielo como plañideras o plañidores, llorando y lamentándonos. La persona que vive quejándose no es cristiano, no está en Cristo, no ha nacido de nuevo y no ha hallado la paz en el Salvador. No podemos ser como los quejosos que no conocen los caminos de Dios, ir murmurando, ir para el cielo y llorando. No es correcto esto. Un cántico de gozo, dice el salmista, es puesto en los labios. Un nuevo cántico cuando somos sacados del pozo cenagoso del pecado y colocados sobre la roca Cristo Jesús. Un nuevo cántico se coloca en nuestros labios. La paz, la felicidad y el gozo genuino son frutos que se manifiestan, que el Espíritu Santo produce en aquellos que realmente han sido justificados por la fe. Una vida de gozosa obediencia. Entonces empieza la otra fase, que la Biblia y el espíritu de profecía llaman santificación. A esta altura quiero hacer lectura al pasaje de Mensaje para los Jóvenes, página 32. La justicia exterior da testimonio de la justicia interior. El que es justo por dentro no muestra un corazón duro ni falto de simpatía, sino que día tras día crece a la imagen de Cristo y progresa de fuerza en fuerza. Aquel a quien la verdad santifica tendrá dominio de sí mismo y seguirá en las pisadas de Cristo hasta que la gracia dé lugar a la gloria. La justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo. La segunda, nuestra idoneidad para el cielo. Una vez el pecador ha sido justificado en Cristo, ya tiene asegurado el derecho al cielo. Ya tiene asegurado un lugar en las moradas de Dios. Ahora empieza el proceso para ser hecho idóneo, para poder morar en el cielo. Un proceso que requiere toda la vida y que es una lucha intensa contra sí mismo, contra sus gustos, sus hábitos y sus deseos. Es un proceso que el Señor quiere que vivamos. Y es la experiencia que viene como resultado de la justificación. Pensaba esta mañana algo que me hacía reflexionar. El Salvador vino del cielo, vivió una vida santa,
y en la cruz murió por los pecados que no había cometido. Nosotros hemos vivido una vida de pecado. Venimos a la cruz a los pies del Salvador y recibimos una justicia en la cual no habíamos participado, para ahora empezar una vida santa y poder ir al cielo. El camino inverso del Salvador. Él vino del cielo, vivió una vida santa y murió en nuestro lugar. Nosotros en la cruz aceptamos su muerte en nuestro lugar, en nuestro favor. Vivimos una vida santa por la gracia de Cristo y ahora sí podemos ir para el cielo. Ese es el proceso que el Señor nos enseñó con su encarnación, su vida santa y su muerte vicaria en la cruz del Calvario. Ahora entonces empieza el proceso de santificación. 527 del Conflicto de los Siglos dice que cuando el alma ha encontrado la paz en el perdón de sus pecados, la vida cristiana tan solo ha comenzado. El apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 3 escribió: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Nuestra qué? Nuestra santificación. Y ahora la pluma inspirada, comentando este pasaje, dice: justificación significa la salvación de un alma de la perdición para que pueda obtener la santificación y por medio de la santificación la vida del cielo. Aquí está explicado en solo este párrafo el proceso completo y maravilloso de cómo la justicia de Cristo se aplica al ser humano. Justificación significa la salvación de un alma de la perdición. Cuando el pecador acepta a Jesús como su Salvador personal, es justificado. Ahora es salvado de la perdición. Esto es salvación en pasado. Tito 3:5 dice que por su misericordia nos salvó. Entonces la muerte vicaria de Cristo, realizada en el año 31 en la cruz, se le aplica a ese pecador. Y su justicia vivida durante 33 años de obediencia perfecta a la ley, se coloca a favor de ese pecador y ahora es reconocido como justo. Y el Espíritu Santo lo ha transformado en justo. Ahora, para que pueda obtener la santificación, la justificación, el perdón del pecado en Cristo Jesús, por la fe en sus méritos, nos habilita ahora para ser santificados por la gracia redentora del Señor y por medio de la santificación, la vida del cielo. Romanos 5 presenta ese proceso. Veámoslo allí, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Perdonados por la fe en los méritos de Cristo, viene la paz para con Dios. Viene la armonía con Dios. Estamos ahora reconciliados con Dios. Ya no somos reconocidos más como enemigos de Dios, sino como sus hijos. Y como hijos hermanos de Cristo. Y hermanos de Cristo, entonces coherederos de las bendiciones de la eternidad. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora esto es salvación presente. Romanos 8:24 dice que en esperanza somos salvos. En este momento, la salvación presente, la salvación del pecado, la victoria sobre el mal, la esperanza por la cual estamos firmes, la gracia que Dios nos imparte, el poder misericordioso que Dios imparte al hombre a través del Espíritu Santo para poder obedecer, la gracia que se hace impartida, que se va dando al hombre día tras día, lo hace el Señor a través del Espíritu Santo, para que nosotros ahora recibamos el poder para mantenernos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora el momento en que vendrá la redención completa, cuando se cumpla lo que dice Isaías capítulo 25, versículos 8 y 9, que el Señor vendrá y este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Entonces aquí notamos la salvación en tres fases o en tres tiempos. En el pasado, ganada por el Salvador en la cruz del Calvario, y que se aplica al pecador que el Espíritu Santo ha llevado a contrición, a arrepentimiento y a una confesión genuina y abandono de sus pecados. Es justificado por la fe en los méritos de Cristo, la justicia del Salvador lo cubre, el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento y empieza el proceso de santificación. Es el proceso que vivió Enoc durante 300 años de caminar con Dios. Es la sumisión a la voluntad de los principios divinos en todas las cosas. Página 42 de Hechos de los Apóstoles dice que santificación o santidad es amor perfecto, obediencia perfecta y fe perfecta. Una obra que va aumentándose en el corazón y en la vida día tras día, y que es una obra de toda la vida. Primera de Tesalonicenses 4:3, el comentario sigue diciendo: santificación
significa comunión habitual con Dios. ¿Qué significa santificación? Vuelvo a leer. Santificación significa comunión habitual con Dios. Hermanos, la sierva del Señor, preocupada por esto, le escribió a su hijo una carta de cumpleaños y le indicó cómo esa comunión habitual con Dios debía alimentarse. Le dijo: educa tu mente para amar la hora de la reunión. Educa tu mente para amar el estudio de la palabra de Dios. Y sobre todo, educa tu mente para amar la hora en la cual el alma comulga con Dios. Esta es la clave, hermanos, de la santificación. La comunión personal con el Señor cada día. El momento en que a solas en la presencia de Dios nos apartamos de toda voz humana, de toda presencia mortal. Y allí a solas con Dios, el Espíritu Santo nos imparte la justicia de Cristo. Es ahí donde vamos siendo moldeados. Y un instrumento poderoso para eso, la palabra de Dios. Los dos medios que Dios ha provisto para esa transformación son su palabra y la obra del Espíritu Santo, que hace que esa palabra sea viva, que dé vida, que esa palabra poderosa consuma la iniquidad en el pecado, vaya eliminando las tendencias pecaminosas que heredamos de nuestros padres o que adquirimos por una educación incorrecta o degradada. Entonces, esa poderosa transformación va ocurriendo día tras día, a medida que el cristiano va teniendo una comunión más íntima y profunda con el Señor. Y esta comunión, de allí, de la hora de la comunión con Dios, del momento a solas con Dios, no termina, sino que de esa comunión personal salimos para ir acompañados del Salvador todo el día, para llevar a Cristo con nosotros en todo lugar y revelarlo a cada momento. La inspiración en Patriarcas y Profetas dice que el andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o visión, sino en el fiel cumplimiento de los deberes, ya sea como padre, como esposo, como hijo o como ciudadano, era fiel siervo de Dios. Y ahí la santificación no es una teoría, es una experiencia que abarca todas las áreas de la vida. La página 316 de Palabras de Vida del Gran Maestro dice que es la implantación de la naturaleza de Cristo en el hombre, que se manifestará en todos los aspectos de la vida diaria y que se nos imparte especialmente en los momentos de comunión, de entrega con el Señor. Es aquí cuando la santificación empalma con la glorificación. El apóstol Pablo habló de eso también, que aquellos que predestinó justificó y aquellos que justificó glorificó. En 1 Corintios 1:30 nos habla de que el Señor es en nosotros sabiduría o conocimiento, justificación, santificación y redención. De la santificación vamos a la glorificación. Es el proceso por el cual la gloria de Dios se manifiesta, no solo en lo más íntimo del alma, sino que también se refleja en el rostro. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. El inspirado apóstol Pablo escribió la necesidad profunda que nosotros tenemos de contemplar cada día al Salvador. Dice allí: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y aquí me detengo un momento. La página 50 del Camino a Cristo dice que esta es la razón por la cual Satanás quiere que nosotros pensemos en los defectos de otros, en nuestros defectos, en las caídas de otros o en nuestras caídas, en las atracciones del mundo, en los goces temporales, en el poder de las riquezas, en una o en todas estas cosas en conjunto. Satanás quiere que nuestra mente se detenga, porque con esto asegurará nuestra separación de la mirada del Salvador y allí asegurará nuestra condenación. Hermanos, la inspiración dice en Ministerio de Curación 3:93 que el solo hecho de pensar algo malo en otros reproduce el mal en los que lo piensan. Terrible declaración, terrible. Peor aún si usted lo habla. Por eso, cuando un grupo de personas tenga como tema de conversación a otra persona para desgarrarlo y despedazarlo, la maldición satánica del chisme, apártate de allí, como te apartarías de un leproso. La inspiración dice que es un pecado terrible el chisme. 120 alza tus ojos dice que es tan terrible como el pecado de Acán. Es una tremenda maldición. Cuando vayas a hablar mal de alguien, dice el cielo, recuerda una virtud de esa persona y menciónala, porque en lugar de asimilarte a su defecto, te asemejarás a su virtud.
Dios quiere que nosotros quitemos la vista de todo lo humano. Y entonces la mente se cifre en el Salvador. Hermanos, la mente debe centrarse en el Salvador. En Él y solo en Él. ¿Y cómo contemplamos la gloria de Cristo? La pluma inspirada dice: contemplar a Cristo significa estudiar su vida tal como es presentada en su palabra. Eso es. Por eso la página 62 del Deseado de toda la gente dice que debiéramos dedicar por lo menos 1 hora diaria a la reflexión de la contemplación de la vida de Cristo. Y tomar su vida pasaje por pasaje, especialmente sus escenas finales, del Getsemaní al Calvario. Si hiciéramos eso, estaríamos en la vida espiritual mucho más adelante de lo que hoy estamos. El enemigo nos ha atascado individualmente. ¿Por qué? Porque hemos permitido que la mente se espacíe en defectos humanos. Dios nos ayude hoy a tomar la decisión de no contemplar a ningún mortal, sino que con la cara descubierta contemplemos la gloria de Cristo y contemplando su divina imagen seamos glorificados. Pasemos de gloria en gloria. Nuestro carácter vaya siendo transformado a la imagen del Salvador. La santificación perfecta se revelará en los hijos de Dios. La obediencia y la armonía a todos los principios de su ley debe darse en un grupo de personas antes de que el poder de la lluvia tardía descienda. Y eso incluye la eliminación de los defectos de carácter. La página 69 de Joya 2 dice que ninguno de nosotros recibirá el sello del Dios vivo mientras tengamos una mancha de carácter. Creo que es el pasaje que estrecha más la puerta que cualquier otro en toda la inspiración. Pero es así. No podemos luchar contra la verdad. Tenemos que permitir que la verdad nos venza y rendirnos a ella total y plenamente, para que entonces, arrepentidos y convertidos, nuestros pecados sean borrados y pueda venir la efusión del Espíritu de Dios. El resultado de la justicia de Cristo en el hombre, del poder de Cristo implantado en la vida humana, será la lluvia tardía, porque eso es estar revestido de Cristo. Palabra de vida del gran maestro resume así y concluye que es estar revestido de Cristo finalmente. Noten lo que dice la página 253, un pasaje de oro. Jesús dijo: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando estaba en la tierra dijo a sus discípulos: he guardado los mandamientos de mi Padre. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar revestidos con el manto de su justicia. Es una experiencia donde los pensamientos y la vida quedan sometidos al Salvador, y los pensamientos y la vida que se revelan son los de Cristo. Entonces se dirá como Pablo: no vivo ya yo, mas Cristo vive ahora en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida entonces reflejará la gloria de Dios, y el Señor glorificará a sus hijos. Dosousa significa la palabra glorificar, utilizada aquí. ¿Qué es esto? Es sinónimo de honrar. Dice la concordancia Strong: Dios entonces honrará a sus hijos. ¿Y en qué momento honrará a sus hijos? El conflicto de los siglos, página 670, manifiesta cómo el Señor glorificará a sus hijos. Vendrán siervos de Dios, con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración. ¿Cómo glorificará Dios a sus hijos? Con rostros iluminados. ¿Y qué más? Y resplandecientes de santa consagración. En el rostro se revelará que el carácter de Cristo está implantado en ese hombre, en esa mujer, en ese niño, en ese ser humano, en ese cristiano. Dios nos ayude a alcanzar esa bendita experiencia, para que en nuestro rostro pueda llegar a reflejarse la gloria del Señor. Los glorificará de esa manera, los honrará ante el mundo, dándoles el privilegio y la oportunidad de participar en la unción final del Espíritu Santo, para proclamar su verdad triunfalmente sobre la tierra, con el poder del Espíritu Santo, para que entonces se cumplan las palabras de Primeros Escritos 2:61. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales
y las iglesias caídas. Y antes de que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias. Culmina el párrafo diciendo: la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán las iglesias caídas y se decidirán por el residuo. Tener ese privilegio, ser honrado, es ser glorificado, llevando en el rostro la gloria del Señor, el reflejo del poder de Cristo. Pero ahí no termina el momento en que el Señor glorifica y honra a sus hijos. En ocasión de la resurrección especial, nuevamente los hijos de Dios serán honrados o glorificados. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de su tumba. Nuevamente Dios glorifica a sus hijos. ¿En qué momento? En la resurrección especial. Unido a los muertos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, que salen glorificados de la tumba, los justos vivos, los santos vivos, la parte de los 144,000 que están vivos, también son glorificados. Es la segunda glorificación que Dios hace por sus hijos. Primeros escritos, en la página 285, manifiesta la tercera oportunidad en que Dios glorificará, honrará a sus hijos delante de todo el mundo. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecerá con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrísonos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban: ¡Gloria! ¡Aleluya! Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios. En ese momento el Señor vuelve a glorificar a sus hijos. En ese instante, la gloria de Dios resplandece sobre los fieles y son glorificados. Y por último, en el instante final, en que el Salvador aparece en la tierra. Las Escrituras en Apocalipsis 6 dice que en ese momento los ricos, los poderosos, los capitanes y todo siervo y todo libre, los reyes de la tierra, los gobernantes del mundo, caerán postrados y clamarán a las piedras. Aquellos que nunca se arrodillaron ante el Señor, ahora se arrodillarán demasiado tarde, pero no ante Dios sino ante las rocas, y clamarán a las piedras que caigan y los aplasten, porque ha llegado el día de la ira del Cordero. ¿Y quién podrá permanecer firme? Cuando se pronuncien esas palabras, nuevamente Dios glorificará a sus hijos. El conflicto de los siglos, así lo señala en la página 699. Ante su presencia se han tornado pálidos todos los rostros. El terror de la desesperación eterna se apodera de los que han rechazado la misericordia de Dios. Se deslía el corazón y se baten las rodillas y palidece el rostro de todos. Jeremías 36 y Nahum 2:10. Los justos gritan temblando: ¿quién podrá estar firme? ¿Aún quién hace este grito, esta exclamación? Aún los justos. Terminará el canto de los ángeles y sigue un momento de silencio aterrador. Entonces se oye la voz de Jesús que dice: bastaos mi gracia. Los rostros de los justos se iluminan y el corazón de todos se llena de gozo. Y los ángeles entonan una melodía más elevada y vuelven a cantar al acercarse aún más a la tierra. Nuevamente son glorificados los hijos de Dios. La página 703 dice que en el momento en que el Señor resucita a la gran muchedumbre, en ese momento, después de ello, los justos vivos son transformados como en un abrir y cerrar de ojos. A la voz de Dios fueron glorificados, ahora son hechos inmortales. Ahí viene la fase final, la redención, la transformación del cuerpo, la eliminación de todo riesgo de pecado. Y ahora la naturaleza que se corrompe, que se descompone, será transformada en una naturaleza inmaculada. No solo será redimido el carácter, la mente, sino que el cuerpo será transformado, glorificado y hecho semejante al cuerpo del Salvador, y transformado en gloria y llevado a la presencia de Dios.
La justicia de Cristo habrá sido el fundamento de todo este proceso maravilloso. Comentando Jeremías 23:7, la sierva del Señor dice lo siguiente. Jeremías lo escribió en Jeremías 23:7. Por tanto, aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán, vive Jehová, que hizo subir a Israel de la tierra de Egipto. Verso 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. La inspiración dice así: en el día de la coronación del Salvador, Él no reconocerá como suyo a nadie que tenga mancha o defecto, pero a sus fieles Él les dará coronas de gloria inmortal. Los que no quisieron que Él reinara sobre ellos, lo verán rodeado por el ejército de los redimidos, cada uno de los cuales llevará la insignia Jehová, justicia nuestra. Verán la cabeza que una vez estuvo coronada de espinas, coronada de una diadema de gloria. Que el Espíritu de Dios nos ilumine. Que la gracia del Señor nos dé una comprensión de esta verdad maravillosa, pero más que una comprensión, una experiencia de ella, para que nuestra vida pueda ser rescatada, para que por los méritos del Salvador hallemos el perdón pleno y completo de los pecados, para que su justicia nos cubra, que su Espíritu nos transforme y produzca en nosotros una nueva criatura, tengamos un nuevo nacimiento, para que ahora, transformados por ese poder, seamos capacitados para vivir una vida de perfecta obediencia, como resultado de una comunión diaria con el Señor, para que como Enoc andemos con Dios en esta tierra, como Él anduvo en lo pasado, para que nuestra comunión con el Salvador sea tan íntima y profunda que no se detenga, sino que los portales de los cielos se abran y la comunión iniciada aquí en la tierra se prolongue por la eternidad. Que esa sea tu experiencia y pueda ser la mía, y que Dios nos bendiga. Queremos esa experiencia. ¿Cuántos deseamos en lo más íntimo del alma que esa experiencia sea nuestra? Vi muy pocas manos. Quiero ver las manos de los que genuinamente desean esa experiencia, de los que desean aceptar al Señor Jesús como su justicia, su esperanza y su única esperanza de vida eterna. Que Dios nos bendiga y que esa decisión sea una preciosa realidad. Que Cristo sea nuestra justicia, hoy y para siempre. Y que Dios